Atentado en Irak, al menos 33 personas perdieron. Cerca de 8 muertos y más de 30 heridos. Al menos 21 personas. Más de 50 personas muertas. Casi 70 muertos y unos 200 heridos, según las autoridades iraquíes. Irak. Sus muertos no merecen más que unos pocos segundos en las noticias. Sus imágenes violentas se han vuelto una triste costumbre. Sus impiadosas estadísticas ya dejaron de impactar. Transcurridos 10 años de la invasión estadounidense, Irak está aún lejos de mostrar su mejor rostro. El pasado mes de julio fue el más letal de los últimos 5 años. Pero ¿por qué la violencia no cesa? ¿Quién se beneficia aquí con la muerte de miles de personas? El corresponsal de RT, Francisco Guaita, ahonda en el complejo mapa de la violencia iraquí, en un país que hoy suena a muchas cosas, menos a paz. El día que viajaba a Irak desde Moscú, esa tarde ocurrió un atentado. Esta vez el sonido de la explosión no sonó ni en Bagdad ni en ninguna ciudad iraquí, sino que fue en Boston, en Estados Unidos. Como todo atentado, un hecho triste, trágico. Los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a trabajar. Las noticias no cesaban y en pocas horas se creó una especie de show informativo en búsqueda y captura del autor del atentado. Toda esta conmoción que existía, legítima, resonaba sin embargo en mi cabeza. Posiblemente no habría pasado si no me hubiera dirigido ese instante a Irak. Un país en donde casi a diario hay un acto terrorista y no hay repercusión, no se aplica la justicia y, por supuesto, en escasas ocasiones hay culpables. Vivimos en un estado fallido. Estamos muy lejos de la democracia. Irak es un país en donde te encuentras a ciudadanos que ya tienen asumido por completo las desmesuradas reglas caprichosas de la violencia. Somos el objetivo de los atentados, la gente común y corriente, el ciudadano de a pie. Y no solo eso, sino que cuantos más nos maten, mejor. En Irak es difícil toparse con alguien que no haya sufrido las consecuencias de la violencia en estos últimos 10 años o que no tenga a un familiar o a un amigo que haya sufrido un atentado o un secuestro. Vas a un mercado, a un parque, das una vuelta por unas instalaciones deportivas y allí, en algún rincón, y seguramente de manera silenciosa, está presente la violencia en forma de historia personal. Niños como Ali que un día empezaron una nueva vida. Una vida huérfana de padre. El papá de Ali era policía y le asesinaron hace poco más de un año. En la charla con él no salió el tema de su papá y preferimos no preguntarle. Pero sí que dejó en el aire un deseo. Me gustaría que acabase la inseguridad y que viviéramos en un lugar pacífico. Deseo que Irak se parezca a otros países. En otro sitio mueren 2 o 3 personas al día, mientras que aquí mueren muchos, asesinados, incluso con la cabeza cortada. Ojalá nos pudiéramos parecer más a otros países. Hay quienes han sufrido, como el propietario de este restaurante de la capital iraquí, varios atentados. En su caso, 3 en su mismo sitio de trabajo. Y lo cuenta sin titubear, sin pensar que debería de trasladarse a otro punto de la ciudad porque estar cerca de una comisaría de policía en Bagdad puede salir muy caro. No, él todo esto lo ve con otros ojos. Solíamos vivir en armonía antes, sin importarnos lo que ocurre. Pero la realidad es que desde la invasión de Estados Unidos todo ha cambiado. Pero quizá lo que más llama la atención en Irak
no es lo que sucede durante el atentado, sino después del mismo. Ahí se pueden ver muchos rasgos de quiénes son en estos momentos los iraquíes. Yo me quedé con dos detalles. Cómo se recompone rápidamente el lugar de la explosión es increíble. En tan solo cuestión de horas casi no hay huella de lo que pasó. Y resalta también la solidaridad de muchos iraquíes. Es habitual que haya atentados dobles en Irak. Es decir, solo 5 minutos después de una explosión hay otro estallido y muchos, sin embargo, no huyen ni salen corriendo, sino más bien todo lo contrario. Es increíble. Inmediatamente tras la primera explosión, la gente va a cuidar a los heridos. Les da igual si hay otra bomba. Quieren salvar a los heridos. Estamos locos de alguna manera. Quieren salvar la vida por otros, que es muy bonito, pero por otro lado, te hace pensar lo mal que estamos en Irak. Los atentados, que como digo son casi diarios, contrastan con el panorama que uno se encuentra nada más llegar a Bagdad. Continuos controles militares, fuerzas armadas con equipos muy preparados y en las calles edificios totalmente escondidos por el hormigón de altísimos muros. En mi primer día, desde el aeropuerto hasta el lugar donde me alojé, conté más de 20 controles militares. Bagdad es un puzzle compuesto de controles militares. Es un hecho que sin duda trastoca la vida de sus ciudadanos y a pesar de la alta militarización, la realidad es que la violencia sigue haciendo acto de presencia aquí. Precisamente esa cuestión la que me rondaba por la cabeza según iban pasando los días en Irak. ¿Cómo es posible que sigan habiendo tantos atentados, a veces incluso en ministerios o lugares oficiales, si son tan numerosas las fuerzas del orden público? Una conversación con un miembro del ejército que quiso mantener su identidad oculta ayuda a comprender mejor lo que ocurre en Irak. La corrupción en este país ha generado un agujero enorme en cuanto a seguridad se refiere. Los grupos armados se han aprovechado de esta corrupción para cometer atentados en cualquier lado. ¿Qué influencia tiene Al-Qaeda en las Fuerzas Armadas? No son unos pocos, sino muchos los que colaboran con Al-Qaeda y se han unido a las Fuerzas Armadas. Hay influencia de Al-Qaeda en las Fuerzas Armadas, sobre todo en las provincias sunitas, en las ciudades cercanas a Siria. Pero la violencia ha descendido en los últimos años. Tengo que decir que si la seguridad en los últimos años ha mejorado, no es por la profesionalidad de la policía, sino porque la gente se ha dado cuenta de este conflicto sectario y ha dicho que no quiere más muertos. ¿Quién se beneficia de la violencia? La violencia fortalece al gobierno de Nuri al-Maliki. Le ayuda a mantener el poder. Da igual si tiene cerca suyo a criminales o asesinos. Al-Maliki toma ventaja de la violencia sectaria para mantenerse en el gobierno y utiliza milicias como Asaid como instrumento para conseguirlo. La violencia se ha convertido en una herramienta para unir, para mantenerse en el poder o para generar miedo al oponente. No hablo de que sea una estrategia de los grupos armados ni de las milicias, sino que es una estrategia de las formaciones políticas en Irak. No podemos decir que todos los grupos políticos tienen un brazo armado o una milicia. Pero lo que sí es cierto es que todos los grupos políticos utilizan la violencia para conseguir y obtener más poder. Precisamente un corresponsal que lleva viviendo más de 2 años en Irak me hizo una reflexión que creo que simboliza la situación actual del país. Aquí es difícil, decía, encontrar a un político que tenga las manos limpias y que pueda decir yo no tengo nada que ver con la violencia que existe. Ya pasaron los peores momentos de la invasión estadounidense, atrás quedó supuestamente la guerra civil, pero el terror sigue siendo un instrumento más de la política diaria. Irak está lleno de escuadrones de la muerte, de milicias de todos los colores, de todas las agendas, incluso diría de todas las procedencias. Es decir, la confusión es total, ¿no?
Yo creo que muy poca gente es capaz de dibujar, o no sé ni si habrá alguien que sea capaz de dibujar el complejo mapa de los grupos armados en Irak. Pero ¿cómo se encuentra en estos momentos Irak? Kurdos, chiitas, sunitas, turcomanos, cristianos, todos apuntaban a que Irak estaba al borde de una nueva guerra, y uno de los factores de peso era la guerra en Siria, ¿no? Todo el mundo se está preparando, yo creo que todo el mundo se está preparando para un nuevo conflicto. ¿Qué papel juega el miedo en Irak? El miedo al otro, al suní o al chií, se está inoculando en Irak sistemáticamente desde las altas esferas. Ya sea en la calle hablando con sus ciudadanos, o en una charla con distintos expertos, o en una entrevista con un político, todos están de acuerdo en que hay una escasa voluntad política de resolver la violencia, porque sale beneficioso esa norma de divide y vencerás. Y eso lo reconoce hasta el propio ministro de Asuntos Exteriores iraquí. Lo que hemos visto en Bagdad, una serie de explosiones de coche bomba y los recientes ataques al Ministerio de Justicia, significa que algo va mal en nuestro sistema de seguridad. Las divergencias políticas entre los líderes iraquíes se han agudizado debido a que todos los intentos de llegar a un consenso fracasaron. Cada semana escuchamos una y otra vez que en Irak hay nuevos actos de violencia. Sin embargo, habitualmente, si nos paramos a pensar, no oímos ni quién fue el autor, ni tampoco se contextualiza mínimamente. La impunidad es un símbolo del Irak actual. La mayoría de las explosiones o los asesinatos no tienen condena. Eso demuestra lo débil que es la justicia. Eso hace que nadie crea en ella. La sensación, al menos desde la distancia, es que Al-Qaeda es el responsable de casi todos los atentados. En general, los medios iberoamericanos o bien dicen que la autoría es de Al-Qaeda o bien no explican nada sobre quién fue. Ese es uno de los estereotipos que queda anulado en cuanto charlas con miembros de otras milicias como el grupo chiita Al-Mehdi, que se hicieron mundialmente conocidos por su lucha contra las tropas estadounidenses durante la invasión. Ahora dicen estar desmovilizados. Las milicias no están haciendo nada bueno para los iraquíes e incluso para ellas mismas. Hay milicias que son del país y otras que vienen de fuera, de Irán, por ejemplo. Cada milicia tiene algún grupo político para apoyar. Incluso, Al-Qaeda ha aprovechado la inestabilidad para luchar aquí. ¿Qué poder tiene el gobierno actualmente en Irak? El gobierno controla los ministerios y sus lugares, pero actualmente las calles las controlan los grupos armados, Al-Qaeda y algunos servicios de inteligencia extranjeros que trabajan en Irak. ¿Qué futuro ves para tu país? Si las cosas siguen así, no hay futuro. Si uno comienza a analizar cuántas milicias y grupos armados tiene Irak, podríamos decir que muchísimos y de distintas tendencias. La composición de ellas en Irak es tan enredado como los cables de electricidad que sobrevuelan Bagdad. La ocupación estadounidense trajo consigo este pesado lastre que a día de hoy sufre el país. Por un lado, surgieron grupos insurgentes que lucharon contra las fuerzas occidentales y más tarde Washington ayudó a crear grupos paramilitares iraquíes para pelear precisamente contra esos propios insurgentes. Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en todo lo que pasa en el país. La nueva cúpula del gobierno está aglutinando a gente no profesionales. Los traen al ejército y no saben nada acerca del negocio de la seguridad. No son leales a los ciudadanos ni al país, sino a su grupo sectario o político. Pero lo que es una realidad en Irak, y no es noticia, es que la violencia ha descendido. Si comparamos sus índices de violencia con respecto al 2006 o al 2007, este país ha dado varios pasos hacia adelante. Y eso se puede ver en sus calles. Porque a pesar de todos los checkpoints, a pesar de los toques de queda, de que no es aconsejable ir a ciertos barrios, en Bagdad, en cierta medida, la vida fluye. Y eso es uno de los prejuicios que cambian cuando entras en Bagdad. La capital iraquí no es ni mucho menos una ciudad fantasma ni paralizada. Los mercados están llenos, las empresas funcionan y en las cafeterías hay movimiento. Hay quienes marcan las diferencias con la etapa anterior. Antes del 2003, simplemente no había ley. El líder, Saddam Hussein, era la ley.
Ahora, tenemos ley. Es cierto que no funciona muchas veces, pero existe. En Irak parece que no puede haber una noticia buena y que la siguiente no sea mala. En los últimos meses, Irak se ha visto inmerso en una ola de violencia en la que no se veía envuelto desde que los soldados estadounidenses se retiraron del país a fines del 2011. En concreto, el mes de julio fue el más sangriento en el país en 5 años. Y esa violencia que existe en el país tiene un nuevo elemento con respecto al pasado. Ha surgido un conflicto que ya no forma parte de atentados, sino que nace de intensos enfrentamientos entre manifestantes suníes y fuerzas del orden público. El punto de inflexión fue en Hawija a finales de abril de este mismo año. Los suníes se quejan de la discriminación que sufren por parte del gobierno del chiita Nuri al-Maliki y de que padecen una inmigración forzosa. Yo vivía en uno de los distritos de Bagdad. Un día, un batallón del ejército acordonó la casa de mi tío y arrestó a mis 2 primos. Eso es lo que hacen con los sunitas. O los matan o los arrestan. Cuando supe que arrestaron a mi primo, agarré a mi familia y me marché a Faluya. En estos momentos, básicamente lo que piden los manifestantes es que no se los margine de trabajos estatales, demandan que el Ejecutivo deje de usar a su antojo la ley antiterrorista y que se libere a los detenidos sin cargos. A los que nos manifestamos nos consideran como basistas, es decir, seguidores de Saddam Hussein o terroristas, y eso no se ajusta a la realidad. Somos ciudadanos que tenemos derecho a protestar. Pero dentro del país hay muchísimos matices y muchísimas opiniones. Hay quienes, viendo lo que está ocurriendo en Siria y lo que ha pasado en la primavera árabe, aseguran que hay que saber distinguir entre la verdadera protesta de los manifestantes y los intereses políticos y económicos de algunos países. Al final, cuando escuchas el sonido de la protesta, es una mezcla de melodías. Es difícil saber qué tono le corresponde a los manifestantes, cuál a los grupos armados y cuál a las formaciones políticas. Tras los últimos años, el mapa de Irak ha quedado dividido en 3 partes casi de una manera clara, exceptuando Bagdad y Kirkuk. Por un lado están las provincias chiitas, de donde procede el primer ministro Nuri al-Maliki. Por otro lado, las provincias sunitas, de cuyo origen era Saddam Hussein. Y allá al norte se encuentran los kurdos, que ya han formado una región autónoma. En el horizonte surge la pregunta de qué va a pasar con Irak. Si se va a separar o si se va a convertir en un estado federalista. Pero no hay que fijarse solo en Irak, porque si abrimos la óptica de este mapa, nos damos cuenta de que la confrontación es regional. Actualmente Siria está en el ojo del huracán. Irán, Irak, Hezbollah en el Líbano son aliados del país sirio, todos chiitas. Por el otro lado, Qatar, Arabia Saudí y Turquía, entre otros. Pero si se extiende más el mapa, en el lado sirio se sitúan China y Rusia, mientras que del otro lado están Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. Intereses de distintas partes del mundo que entran en juego en Siria. Y sin duda, pase lo que pase, tendrá resonancia en la región, pero específicamente en Irak. No podremos retener la crisis siria dentro de las fronteras del país. El conflicto repercutirá en los países vecinos.
Es más, un corresponsal de guerra iraquí me decía tajantemente: ahora el futuro de Siria e Irak están intrínsecamente ligados. Son como vasos comunicantes. Una opinión que también comparte un miembro de Al-Qaeda con el que tuve la oportunidad de charlar. Por motivos de la ley rusa no puede aparecer ninguna declaración en boca de alguien relacionado a un grupo terrorista. Al-Qaeda está en la lista de Rusia, por lo que les cuento de primera mano las conclusiones de esa charla. Lo primero, y lo que creo que es muy interesante, es que durante esa conversación la persona de Al-Qaeda me comentó que derrocar al gobierno sirio es la única oportunidad que tienen para cambiar luego al gobierno iraquí. Me contó también que habían sobornado recientemente a un militar iraquí para cruzar la frontera entre Irak y Siria. El pago dijo que es de $800. Ante la pregunta de si es momento para la paz, contestó rotundamente de que hay que seguir luchando, que no es momento para abandonar las armas. No duda que a día de hoy Irán es el principal enemigo para ellos. Así es, mucho más peligroso dice que Estados Unidos. En ese sentido explicaba que el principal objetivo de Al-Qaeda en Irak es terminar con el que llaman el gobierno persa de Al-Maliki. Y es que hay un hecho pues difícil de rebatir. Tras la invasión estadounidense de 2003, Irán ha ido ganando poco a poco más y más influencia sobre su vecino Irak. Según dicen muchos, fue una falta de cálculo de Washington, porque las relaciones entre Teherán y Bagdad gozan a día de hoy de muy buena salud, no solo en términos políticos, sino también económicos y religiosos. Hay algunas partes de la capital iraquí que recuerdan más al propio Teherán. Con sus acciones, Estados Unidos no solo ha abierto las puertas de Irak a Irán, sino a muchos otros países vecinos. No parece asomarse tiempos tranquilos para Irak en estos momentos, aunque realmente si uno echa la vista atrás en los últimos 30 años, la muerte y el terror han sido testigos de su pasado más cercano. La dictadura de Saddam hizo cosas horribles. Aplastó la moral y los valores de la gente. Y aplastó el espíritu pacífico. El desmantelamiento de las instituciones, la justicia, siempre fue creado con sangre y tiranía. Y este es el resultado. Lo que más frustra ver es a muchos jóvenes que no tienen ninguna esperanza por un futuro mejor. Ahora uno le mira mal en el barrio si va con personas de otra rama del Islam. Hemos perdido muchos amigos por eso. La mayoría de los jóvenes ahora se casan con personas de su misma confesión. ¿Cómo afecta a tu vida diaria la violencia que existe en Irak? No cambiará nada. Una persona de 24 años como yo aún no ha tenido ninguna oportunidad en la vida. Lejos de recuperarse, Irak, después de 10 años, continúa sumido en una espiral de violencia, una violencia sectaria que parece no tener fin. Pero desde mi punto de vista lo más preocupante es que la palabra reconciliación en mis 2 semanas que estuve en Irak no sonó ni de cerca. Bueno, sí, cuando se habló de reconciliación era para negar simplemente su existencia. Y eso, a día de hoy, creo que es un signo poco alentador. Caprichosas de la violencia. Somos el objetivo de los atentados, la gente común y corriente, el ciudadano de a pie. Y no solo eso, sino que cuantos más nos maten, mejor.
En Irak es difícil toparse con alguien que no haya sufrido las consecuencias de la violencia en estos últimos 10 años o que no tenga a un familiar o a un amigo que haya sufrido un atentado o un secuestro. Vas a un mercado, a un parque, das una vuelta por unas instalaciones deportivas y allí, en algún rincón, y seguramente de manera silenciosa, está presente la violencia en forma de historia personal. El día que viajaba a Irak desde Moscú, esa tarde ocurrió un atentado. Esta vez el sonido de la explosión no sonó ni en Bagdad ni en ninguna ciudad iraquí, sino que fue en Boston, en Estados Unidos. Como todo atentado, un hecho triste, trágico. Los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a trabajar. Las noticias no cesaban y en pocas horas se creó una especie de show informativo en búsqueda y captura del autor del atentado. El pasado mes de julio fue el más letal de los últimos 5 años. Pero ¿por qué la violencia no cesa? ¿Quién se beneficia aquí con la muerte de miles de personas? El corresponsal de RT, Francisco Guaita, ahonda en el complejo mapa de la violencia iraquí, en un país que hoy suena a muchas cosas, menos a paz. Atentado en Irak, al menos 33 personas perdieron. Cerca de 8 muertos y más de 30 heridos. Al menos 21 personas. Más de 50 personas muertas. Casi 70 muertos y unos 200 heridos, según las autoridades iraquíes. Irak. Sus muertos no merecen más que unos pocos segundos en las noticias. Sus imágenes violentas se han vuelto una triste costumbre. Sus impiadosas estadísticas ya dejaron de impactar. Transcurridos 10 años de la invasión estadounidense, Irak está aún lejos de mostrar su mejor rostro. Toda esta conmoción que existía, legítima, resonaba sin embargo en mi cabeza. Posiblemente no había pasado si no me hubiera dirigido ese instante a Irak. Un país en donde casi a diario hay un acto terrorista y no hay repercusión, no se aplica la justicia y, por supuesto, en escasas ocasiones hay culpables. Vivimos en un estado fallido. Estamos muy lejos de la democracia. Irak es un país en donde te encuentras a ciudadanos que ya tienen asumido por completo las desmesuradas reglas